muchas ya han escuchado esta historia que les voy a contar, la historia de Jairo y su familia. Libro de Lucas, capítulo 8. Cuando lo tengas, me dices, ya lo tengo, ya lo hallé, aquí está. Lucas 8:40. ¿Lo tenemos? Ok, sígueme con tu vista, por favor. Vamos a leer 2 versículos. Dice, verso 40 de Lucas 8, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba Jesús, la multitud le oprimía. Esta es la historia de un hombre, de una familia. Jesús viene de hacer grandes milagros, de hacer grandes prodigios, viene de liberar a un endemoniado, el endemoniado gadareno, y llega a esta ciudad, a esta región, y dice que cuando ya venía Jesús, la multitud ya lo estaba esperando. La multitud salió a recibirle con gozo, porque dice que todos ya estaban esperando a Jesús. Y yo creo que todas en esta mañana estamos esperando a Jesús, ¿verdad? Que venga por nosotros, pero también estamos esperando a Jesús que intervenga en cualquiera de las circunstancias por la que estemos atravesando. Y dice que este pueblo estaba esperando a Jesús, le recibieron con gozo, y entre esa multitud que estaba esperando a que llegara Jesús, dice que llegó un hombre y se llamaba Jairo, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, trabajaba en la iglesia. Era de los encargados de la iglesia, era de los principales, ahí tenía un cargo alto en la iglesia, era de autoridad, era un hombre que recibía honor y era un hombre que tenía gente a su cargo. Y dice que este hombre llamado Jairo, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. A pesar de que era un hombre de renombre, a pesar de que era un hombre de autoridad y que todos a su alrededor le rendían honor y tenía a su gente que le ayudaba, aún así él reconoció en medio de su necesidad que Jesús tenía la respuesta y que Jesús era el que podía ayudarle. Y dice que se rindió, se postró a los pies de Jesús. Imagínate la escena, va entrando Jesús y toda la gente alrededor, pero este hombre corre y se rinde a los pies de Jesús, se postra a sus pies y le dice, necesito que vayas a mi casa. ¿Y cuántas de nosotras hemos estado en esa situación donde ya está el agua, ya no hasta aquí, sino hasta acá? Y nos rendimos a los pies de Jesús y le clamamos y le decimos, Señor, ven a mi casa. Señor, establécete en mi hogar. Señor, ven a mi necesidad, ven con mis hijos, ven a mi matrimonio, ven a mi economía, ven a mi cuerpo que está atravesando enfermedad. Y rendimos nuestra vida delante del Señor porque sabemos que Él es el único que tiene la respuesta a nuestra necesidad. Y este hombre lo hace así, le pide ayuda a Jesús y se rinde ante su presencia porque tenía una necesidad muy grande. Su hija, su única hija, se estaba muriendo. Imagínate el grado de necesidad que tenía este hombre. Ahora, aquí también nos enseña la palabra que no importa nuestro estatus social, que no importa nuestro rango en posición, en nuestro trabajo, en la sociedad, quiénes seamos, qué renombre tengamos, todos en algún momento, tarde que temprano, nos llegará el momento de reconocer que Jesús es la única esperanza. Así sea el presidente, así sea el militar, así sea el que tiene a su cargo 1001 gentes, a todos nos va a llegar ese momento en el que vamos a reconocer que solo Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna para nosotros. Y este hombre así lo hizo. Su única hija
como de 12 años, dice, se estaba muriendo. Y mientras iba Jesús llegando a la ciudad y caminando con toda la gente a su alrededor, este hombre hablándole, y me imagino que no era el único que le estaba pidiendo ayuda, había más gente que me imagino que decían, Señor, yo también tengo esto, Señor, yo también estoy pasando por esto otro, Señor, ayúdame, mi esposo, mi hijo, mi casa, mi familia, mi economía. O sea, mucha gente tratando de llegar a Jesús para recibir su ayuda. Y dice que mientras iba Jesús escuchando lo que Jairo le estaba pidiendo a Jesús para que llegara a su casa, pues se encuentra con una mujer que se atrevió a llegar hasta los pies de Jesús también. Es la mujer del flujo de sangre. Si no has leído la historia, que no es la que vamos a ver ahorita, léela en tu casa. Una mujer que entendió y sabía que Jesús tenía el poder para sanarla, porque también tenía ya 12 años enferma con un flujo de sangre que no se le paraba, y corrió a los pies de Jesús y solo alcanzó a tocar la orilla del vestido de Jesús, y con solo tocar el manto de Jesús ella recibió la sanidad y ese sangrado cesó de su cuerpo, porque en el nombre de Jesús, en su presencia, cuando corremos a Él, encontramos todo lo que necesitamos. Y esa es otra prédica, si vuelvo a venir, se las predico. Bueno, continuamos. Dice que pasó ese momento de la mujer, y mientras sucedía el milagro de la mujer del flujo de sangre, en el verso 49, estaba hablando aún Jesús y Jairo y todos los que estaban ahí, cuando vino uno de la casa de Jairo, del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y llega esa noticia que nadie queremos escuchar, ¿verdad? Llega esa noticia donde aparentemente ya no hay nada que hacer. ¿Qué haces cuando ya una persona se murió? Pues humanamente, médicamente, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya no hay nada que se pueda hacer. Y muchas veces nos hemos encontrado quizás nosotras en ese parteaguas de nuestra vida donde el impacto, la necesidad, la situación llega al límite donde pensamos, aquí ya no hay nada que hacer. O sea, aquí ya se acabó, ya no hay ni para atrás ni para adelante, aquí ya se nos acabó, ya no podemos hacer nada, hicimos todo lo posible, a lo mejor buscaste ayuda para tu matrimonio, a lo mejor buscaste todos los médicos que pudiste haber encontrado, a lo mejor buscaste todos los psicólogos para todas las terapias, todas las ayudas, las intervenciones, y llegas a un punto en donde dices, ya no hay nada que hacer. Ya no se puede hacer nada. Aquí ya es un caso imposible. Pero tenemos un Dios que es experto en hacer de esos casos imposibles, hacerlos posibles. Tenemos un Dios que hace lo imposible posible. Y dice que llegan y le dan la muy mala noticia de que ya no hay nada que hacer. Ya, Jairo, ya no molestes al maestro. Ya no sigas, Jairo, ya no lo busques, ya no le insistas, déjalo que vaya y ayude a los que sí se puede todavía hacer algo. Déjalo, ya no lo molestes. Y Jesús obviamente está escuchando todo lo que está sucediendo, todo lo que le están diciendo a Jairo. Imagínate que estás en esa necesidad o en esa situación y escuchas gente que te diga, ya no vayas a la iglesia. No, mira, ya no busques, ya no ores. Ya no ores, ya no hay respuesta para ti. Pero yo te digo ahora, no dejes de orar, no dejes de buscar, no dejes de clamar al Señor, porque tarde que temprano va a llegar la respuesta a tu necesidad y va a llegar la intervención del Señor a tiempo, como siempre Él lo hace a favor de nosotros, sus hijos. Y dice que oyendo Jesús lo que le estaban diciendo a Jairo y oyendo, ya se murió, ya no hay nada que hacer para su hija. Jesús, con su perfecta mirada, con sus perfectas palabras, con su gran amor y su grande misericordia, voltea con Jairo y le dice, no temas, cree solamente y será salva. Y entonces Jairo
se da cuenta y dice, o sea, ¿sí hay esperanza? ¿Sí hay algo que se puede hacer en medio de mi necesidad, donde ya está toda la oscuridad abrumándome, donde ya no veo? Compartía con la iglesia el miércoles acerca del naufragio de Pablo y cómo dice la palabra que ya no había ni sol ni estrellas por muchos días. O sea, imagínate navegar en un mar volteadísimo con olas súper altas, en un barco donde se deja llevar por el agua porque ya no hay timón que lo pueda dirigir, porque ya las tormentas están muy altas y está oscuro, no hay sol, no hay estrellas, está cerrado el cielo, y dice que perdieron toda esperanza, pensaban que ya no se iban a salvar, pero como el Señor había prometido que ninguno se iba a morir, vieron la respuesta del Señor y ninguno faltó. Todos salieron, aunque llegaron unos en tablas, otros nadando, otros agarrados de maletas, de costales, no sé, pero salieron todos a flote, porque el Señor es fiel. Llega a tiempo a pesar de nuestras tempestades tan altas que se puedan presentar en nuestra vida. Y Jesús voltea y le dice, Jairo, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Y hoy el Señor te recuerda en esta mañana y te dice, hija mía, no temas, cree solamente que lo que yo prometí para tu casa, que lo que yo prometí para tus hijos, que lo que yo prometí para tu economía, tu salud, tu matrimonio, se va a cumplir. Solamente cree, porque dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Y creemos, amén. Creemos que el Señor va a llegar a nuestra necesidad, creemos que el Señor va a llegar y va a meter su mano en medio de la situación, por más imposible que parezca, y nos va a sacar, nos va a bendecir, nos va a socorrer, va a llegar. Y dice la Biblia que Él, aún del pozo de la desesperación, aún del lodo cenagoso, aún cuando nos estemos ahogando como Pedro, ahogándose dentro del mar, el Señor mete su mano y siempre nos rescata, siempre nos saca, siempre nos liberta, siempre nos ayuda, siempre nos sustenta, siempre derrama de su bien y de su bondad para los que creen, para los que esperan, para los que confían en su nombre. Él va a intervenir. Y lo vemos aquí con Jairo. Dice que entrando en la casa, verso 51, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Imagínate, después de estar entre la multitud y que le dan la noticia de que su hija está muerta, y Jesús le dice, tranquilo, no temas, cree solamente y ella será salva. Vamos a tu casa. Y Jesús va con Jairo y su familia y llega a la casa, se lleva a alguno de los apóstoles y entran a la casa de Jairo, y dice que todos los vecinos, la familia, la mamá, pues estaban llorando. Claro, era un momento triste, era un momento de dolor, era un momento de impotencia, de ver a tu hija ahí tendida en una cama sin vida. Claro que era un momento muy difícil. Y Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, que es el que nos creó, que estuvo cuando tú fuiste creada en el vientre de tu madre, ahí estuvo Jesús diciendo la palabra. Dice que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre y que nos conoce más que ni nosotras mismas, porque nosotras mismas a veces ni nos conocemos, ¿verdad? A veces hoy andamos muy bien, pero mañana, ¿quién sabe? ¿Verdad? Porque nos toca a veces lidiar con hormonas, con situaciones, con temporadas, con etapas, y a veces ni nosotras mismas nos conocemos, pero el Señor, que todo lo conoce, que escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones, Él sí nos conoce, y Él sabía lo que estaban viviendo ahí en la casa de Jairo, y ve el dolor de todos, y llega y les dice, tranquilos, no lloren. No lloren, porque no está muerta, sino que duerme. Llega el Señor a establecer su paz
en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, llega y establece tu paz y vuelve a calmar las tormentas y las tempestades del dolor que estaban viviendo ahí, y les dice: no lloren, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y todos los demás, dice verso 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Todos los demás que estaban ahí empezaron a burlarse. Imagínate, empiezan ahí a cuchichearse a un lado. ¿Qué le pasa? Claro que está muerta. ¿Cómo se le ocurre venir a decir que no está muerta si ya vino el doctor, ya le tomaron el pulso, ya no hay signos vitales? O sea, claro que está muerta. Y empieza el murmullo de la gente que estaba ahí alrededor a burlarse de Jesús mismo, a burlarse de lo que él estaba diciendo, a burlarse de la inyección de fe que él estaba transmitiendo a la vida de la gente que estaba ahí, de la inyección de paz que él estaba transmitiendo a la gente que estaba ahí. Empiezan a burlarse. Y muchas de las veces, cuando tú vayas camino a tu bendición, cuando tú vayas camino a recibir el milagro, cuando vayas camino a ver la provisión, la respuesta, el cumplimiento de la promesa de Dios, que no te extrañe que vaya a haber gente que se quiera levantar a burlarse y a decirte: claro que no, ya no hay nada que hacer con tu matrimonio. Claro que no, tu esposo no va a cambiar, por favor, si se ha sido siempre toda su vida. Claro que no te va a proveer el Señor si así siempre has estado. En escasez siempre estás batallando, siempre estás tronándote los dedos, y empieza el murmullo, la burla, el señalamiento, el quererte desanimar, el quererte decir: claro que el Señor no va a hacer nada contigo, claro que no te va a transformar. Claro que vas a vivir en depresión siempre. Así era tu abuelita, así era tu mamá, así son todas tus tías. Tú también vas a hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos sido bombardeadas en nuestros oídos, en nuestros pensamientos, de cosas, de gente, de mentiras, de dardos del enemigo, de mentiras de lo que nos han querido bajar la guardia, que nos han querido intimidar y que han querido frenar el milagro, la respuesta, la provisión, la ayuda del Señor? Muchas de las veces ha sido así en nuestras vidas. Muchas de las veces hemos tenido que atravesar por ese tipo de situaciones. Hubo una historia en la Biblia, y quiero que me acompañes rapidito a Nehemías capítulo 4. Y hubo la historia de un pueblo que se levantó a reconstruir las murallas de la ciudad. Una ciudad que estaba en ruinas, y se levantaron porque escucharon la voz del Señor a través de la vida de Nehemías, que les dijo: levántense y reconstruyan. Y a cada uno le fue asignada un área, una sección de las murallas de la ciudad. Por ejemplo, si tú vivías aquí, bueno, pues te tocaba reconstruir la muralla de enfrente, y empezaron a trabajar, pero había alguien que se quiso levantar en contra de ellos y los quiso desanimar y se quiso burlar de ellos y quiso frenar la obra que estaban haciendo. En el verso 1 de Nehemías 4, si no, creo que aquí sí lo van a tener, pero verso 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: ay, por favor, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra encima de ese muro, lo va a derribar. Y oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Estaba pasando lo mismo que estaba sucediendo en la casa de Jairo. Se estaban burlando del milagro. Estaban estos hombres, Sanbalat y Tobías, burlándose.
ese muro que están construyendo, no hombre, si se para encima de él un pájaro, lo va a tumbar. No, ni están haciendo nada bien, son unos débiles, no la van a armar, no van a avanzar, se les va a acabar rápido, se van a cansar porque no son buenos, son unos buenos para nada. Y estaba Sanbalat y Tobías señalando, criticando, burlándose, desanimando al pueblo del Señor del trabajo y de la obra que estaban haciendo. Y así estaban también en la casa de Jairo, burlándose de que el Señor podía hacer un milagro, burlándose de que cómo el Señor se cree para decir que no está muerta esta niña, por favor. Pero en el nombre de Jesús, todas esas voces, todos esos pensamientos, todos esos dardos encendidos que se quieren lanzar en nuestra contra, por el poder de Jesucristo, se derriban, se deshacen. Todas esas bocas se callan y solamente nos enfocamos en escuchar la voz de Jesús, la voz del Padre, la voz del Espíritu Santo, que habla verdad y habla vida para nosotros y los nuestros, en el nombre de Jesús. Regresa conmigo a Lucas, por favor, y vamos terminando nuestra historia. Y están aquí en el momento donde se está burlando la gente. Verso 54. Mas Jesús, no haciendo caso a las burlas, y esto nos enseña a que nosotras mismas no hagamos caso a esas voces que el enemigo nos quiere lanzar, a esos pensamientos, porque nosotras y la mente humana en general se deja llevar por un pensamiento. Si te entra un pensamiento, no, tu matrimonio no se va a arreglar, no, tu esposo no va a cambiar, y no la creemos, y empieza la mente a trabajar y a hacer una película, y sí es cierto, no va a pasar, y ya terminamos de ver el desenlace de la historia cuando ni siquiera ha sucedido nada, pero nosotras somos expertas en eso. Pero necesitamos entender y darnos cuenta, discernir cuando es la voz del enemigo que nos quiere frenar, que nos quiere detener, que nos quiere impedir a creerle al Señor, y necesitamos callar esas voces y no hacer caso, sino enfocarnos en lo que el Señor dijo. Y Jesús aquí no hizo caso a esas voces. Yo me imagino que los ha de haber sacado, y en otras versiones y en otros pasajes dice que los sacó, y que por la ventana estaban ahí viendo lo que estaba sucediendo, porque aún estaban ahí de curiosos, ¿verdad? Pero dice que Jesús, tomando de la mano a la niña, clamó diciendo: muchacha, levántate. En otros pasajes dice que habló palabras en arameo, y yo le pido al Espíritu Santo que hable a tu espíritu en esta mañana y tú puedas escuchar la voz del Espíritu que te dice en esta mañana: Talita Kumi, levántate. En esta mañana levántate. Si estás decaída, si estás desanimada, si estás débil en tu fe, si te sientes cansada de luchar, de orar, de clamar, si ves que no hay nada que se está solucionando a tu alrededor, hoy la voz del Espíritu llama a tu espíritu y te dice: Talita Kumi, en el nombre de Jesús. Y dice que tomándola de la mano, Jesús siempre a tiempo para con nosotros llegando, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. A pesar de la situación tan adversa que se veía, a pesar de las burlas, a pesar de todo lo que a su alrededor pudiera indicar que ya no había solución, parecía todo imposible, parecía todo estar en contra de la familia de Jairo, pero esta familia decidió correr a Jesús.
esta familia decidió buscar su presencia y pedir la ayuda. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, y esta familia corrió a buscar la ayuda de Jesús. ¿Llega Jesús a tiempo? Aparentemente no, ¿verdad? Aparentemente no, porque ya estaba muerta, pero Jesús siempre llega a tiempo, aunque ante nuestros ojos parezca tarde. Él siempre va a llegar a tiempo. Y llega Jesús a tiempo, y llegan las burlas también junto con la bendición. Llega también lo que quiere impedir, pero en el nombre de Jesús se derriba todo argumento. Y esta familia, en lugar de haber escuchado las voces de la burla, permanecieron ahí, confiando en Jesús, confiando en aquel que todo lo puede, permaneciendo en su presencia, permaneciendo en la iglesia. Permanece en su presencia. Aunque veas que todo a tu alrededor parece difícil, parece imposible, sea un caos, esté todo volteado de cabeza, no te alejes de la presencia de Dios. Recurre a Él. Él es el único recurso, Él es la única esperanza, Él es la única ayuda, Él es el único que te va a sacar de la situación en la que estés. Permanece en Él, permanece en su presencia, permanece en su casa, permanece mirándolo a Él. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No nos movemos de ahí. Vemos tantas cosas a nuestro alrededor que nos quieren desviar y separar del Señor, pero dice la Biblia, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Permanece en Él, permanece en la iglesia, permanece en su casa, permanece esperando la respuesta del Señor. Trabaja para Él, ríndete a Él, sírvele a Él, dale tu corazón a Él, confía en Él, que Él es el único que te va a tomar de la mano, como lo hizo con esta niña, aún ya muerta. La toma de la mano y le dice, niña, mujer amada mía, eres la niña de mis ojos. Ahora te digo, Talita cumi, levántate.